vamos a trabajar con todos los procesos que se hacen en un laboratorio y tratando de usar todas las ventajas que nos ofrecen los simuladores que perdiendo, que está bien en una situación real, pero también hay cosas que vamos a tratar de aprovechar y potenciar mejor, por ejemplo, que sería el uso del tratamiento estadístico usando principalmente Excel. Bueno. Método científico. Vamos a hablar hoy de metodología científica, qué es lo que es el conocimiento científico, y ver algunos conceptos que tenemos que manejar para hacer las prácticas. Ustedes tienen que completar prácticamente unas 5 o 6 prácticas que tienen que presentar completas para tener derecho a examen. Como le había dicho a uno de los compañeros recién, que se desconectó hace un ratito, que él completó sus prácticas el año pasado, o antepasado, y si llegó a aprobar, si el informe final que se envió a Secretaría es que aprobó, entonces este año va a hacer las prácticas por gusto, nomás no está obligado. Pero tienen que hacer todas las prácticas. Yo tengo que revisar después si realmente él figura como aprobado, porque si hizo el 80% de las prácticas y no llegó el aprobado, el informe de la Secretaría no fue como aprobado, entonces tiene que volver a hacer las prácticas de laboratorio. Lo que vamos a ver entonces es algunos términos que tenemos que usar. Yo les quiero mostrar, recomendar un video. Yo voy a dejarles más adelante el enlace a ese video, pero si quieren anotar, el nombre se llama Filosofía de la Física, pero tienen que anotar así en inglés. Philosophy of Physics. Filosofía de la física. Y cuando hacen funcionar tienen que ir en configuración, esta rueda dentada, en subtítulos, activar subtítulos y le piden español. Está traduciendo muy bien traduce muy bien, entonces les conviene que les traduzca en español y va a ser muy fácil de ver este video. Pero tienen que ponerle así como está. Y ¿quién es el autor de este video? Porque quisiera que vean. Uno que habla es este señor, Eugene. Él habla sobre cómo evoluciona la ciencia de antes, que se creía que la Tierra descansaba sobre una tortuga gigante y, por ejemplo, cuando había un terremoto, la gente decía, se levantó a moverse la tortuga. Y esa es la idea que se tenía. Y que eso fue evolucionando hasta que llegó, hasta que llega alguien que habla de acción y reacción, que es Newton, justamente Isaac Newton, creía que Isaac Newton, antes de Isaac Newton, prácticamente la gente decía, bueno, las leyes de la física para la Tierra son así, y las leyes de la física para lo que está en el cielo, bueno, el cielo es otra cosa, es
es celestial, ahí la física no funciona. Y él fue el primero que dice, no, las leyes de la física son universales. Y por eso es que él es tan importante en la historia de la física. Y asimismo van a haber otros ejemplos. Y me gustaría que antes de ver, o al revés, da lo mismo, lean un poco el material que yo les subí para que ustedes vean lo que es concepto, definición, teoría, ley física, para que no confundan, porque en el ámbito universitario se suele hablar de la teoría y la práctica en una asignatura, pero en física eso no es así, la teoría tiene otro nivel, teoría científica es otra cosa. Entonces, al mirar un poco acá, en este video ustedes se van a dar cuenta un poco de que el concepto de teoría es otro. La teoría explica las cosas. La teoría engloba un montón de leyes. Si la ley no concuerda con la teoría, entonces algo está mal, o el experimento está mal, o está mal toda la teoría. Y entonces se tienen que hacer más experimentos para cambiar esa teoría. Y da ejemplos de esto acá. Habla, por ejemplo, de cómo se tomaba en cuenta la luz antes y que después la luz se fue eh, conceptualizando como una onda electromagnética y que de ahí es onda cuántica, y hay varios ejemplos más de cómo eh, va evolucionando el conocimiento científico. Bueno, voy a ir a explicarles eso, pero les pediría que vean esto porque este señor que hizo el video no es un físico, este señor es un ingeniero eléctrico que habla sobre la física. Entonces es interesante ver su perspectiva de lo que es la física, porque la física es prácticamente una de las herramientas más importantes en la vida de un ingeniero. Entonces, me gustaría que vean, porque es un video de física, pero hecho por un ingeniero. Bueno, anoten Philosophy of Physics. Y vamos a... Bueno. Vamos, ciencia objetiva. Voy a grabar esta parte que explico eso. Bueno, voy a explicarles las características del método científico y me gustaría que a partir de ahora vayan poniendo su... Voy a poner acá login. Un punto nomás, un puntito
para la asistencia. Bueno, les recuerdo, voy a repetir acá. Nosotros vamos a realizar unas prácticas. Lo que vamos a ver ahora es algunos conceptos sobre lo que es el método experimental y los tipos de variables que me gustaría que usen después en las prácticas, las cuales ustedes tienen que completar para poder acceder después a los finales. Si ustedes no completan las prácticas de laboratorio, no van a tener derecho a participar de los exámenes finales. Entonces, hay que organizarse. Por lo general, va a haber bastante tiempo, mínimo unos 15 días, como para que ustedes puedan presentar sus prácticas de laboratorio. Que ustedes nosotros vamos a trabajar con un simulador, y en ese simulador vamos a hacer las mediciones y de eso van a hacer un informe. Entonces, en cada clase en que nos reunamos, ustedes van a estar demostrando el uso del simulador y después van a subir el informe. O sea que la práctica va a ser dos cosas. Uno, la demostración que ustedes van a hacer 1, 2, 3, 4 minutos, y después el informe que van a subir al Classroom. Vamos a trabajar entonces ciencia. ¿Qué es la ciencia? Es la relación entre causa y efecto, digamos. O sea, el conocimiento de las cosas por los principios y sus causas. ¿Qué características tiene un conocimiento científico? Bueno, y dice aquí, es objetivo, metódico, sistemático y falible. Y algunos le agregan algunas características más, entre ellas de que se tiene que publicar en alguna revista o en algún medio científico para que sea un conocimiento científico. Cuando decimos es objetivo, es porque hay un tema, algo con respecto a lo cual uno se enfoca en un estudio. En el caso de la física, hablamos de materia y energía, y eso engloba muchas cosas. Ya fuerza, aceleración, masa, ondas, y está relacionado con muchas otras ciencias, porque si hablamos de las fuerzas eléctricas en el átomo, esas fuerzas eléctricas de los electrones de valencia son los que tienen que ver con las reacciones químicas, y la química tiene que ver con la biología. O sea, todas las ciencias prácticamente están conectadas, pero en el caso, lo que se trata de hacer es enfocar hacia un tema para tratar de averiguar nuevo conocimiento. Y a veces se tiene que trabajar, para ciertos conocimientos, se tiene que trabajar con otras ciencias. En este caso, la física, volvemos otra vez, se centra en materia y energía. El conocimiento científico es sistemático. ¿Cuándo es sistemático? Cuando es ordenado, cuando está clasificado, cuando hay una relación entre los conocimientos. Y un ejemplo de la sistematicidad es que nosotros trabajamos en física, pero me voy directamente a la física, pero todas las biología, química, ciencia, son sistemáticos, objetivos, metódicos. En el tema de la física decimos que es sistemático porque trabajamos con unos símbolos para las magnitudes. Ordenamos eso. Las magnitudes tienen sus unidades. Las unidades tienen relación entre unas y otras. Se crean sistemas de unidades. Y históricamente, los sistemas de unidades, por ejemplo, el sistema métrico tiene más de 200 años.
eso nació por una cuestión económica, o sea, el tema del dinero no es por física, que los físicos dijeron, por favor, queremos hablar de aceleración, vamos a hablar de... No, es por una cuestión de comercio que se crearon los sistemas de unidades y se fueron perfeccionando. Como aquí dice, otra característica de la ciencia es falible, y al decir falible, un sinónimo podríamos decir es perfeccionable. Y como el conocimiento científico, también sus procedimientos son perfeccionables. Entonces, lo sistemático, el sistema de unidades se adecuó en 1960. En 1960 se modificó el sistema internacional, se creó ese sistema para meterle otras magnitudes, porque ya no se hablaba más solamente de distancia, sino que ya se comerciaban más cosas también. Ya no eran vender solamente kilos de algodón o metros de tela, o ya se tenía que hablar de el amperaje que podía soportar un cierto equipo, los kilobytes de información que podía manejar, a qué frecuencia. Entonces, demasiadas magnitudes, y eso tenía que estar estandarizado, porque si no, ¿a quién le reclamas después si tu máquina no funciona? Entonces, bien para la física, pero para ambos lados. O sea, la ciencia está relacionada con la historia de la economía, del crecimiento humano, y uno influye en el otro. Entonces, es sistemático por eso. Y hablando del sistema internacional, el año pasado tuvo una modificación. Ahora el sistema internacional de unidades prácticamente es una cosa que depende solamente de las mediciones físicas, no depende de una cosa material en sí, como antes sí dependía. Cuando se crea el sistema internacional de unidades, por ejemplo, el metro dependía del metro, el modelo que se guardó en Francia, en París. El metro original estaba ahí, y entonces todos los países tenían que viajar a Francia para hacer una copia de ese metro y llevar a su país. Bueno, ese sistema internacional de unidades, hoy en día no hace falta más ir a Francia, ya eso depende de crear las condiciones como para hacer funcionar eso. Es sistemático, es metódico. Metódico significa que tiene unos pasos, una guía para llegar a su fin. Y yo aquí hablaría de metódico de dos partes, el hardware y el software del método. El hardware se refiere a la maquinaria que yo uso para hacer mi experimento. Y el software se refiere a la filosofía, al cómo. La maquinaria, estamos hablando de los equipos. Los equipos son, ¿qué? Puede ser una regla, puede ser un reloj. Y ahí ya, si compramos una regla, hay distintos tipos de reglas, y ya tenemos que tomar en cuenta que el experimento tiene su costo. Por eso el experimento se tiene que programar. El experimento tiene su costo. Y si es una regla, un reloj, pero hay experimentos que se hacen con aceleradores de partículas. Y un acelerador de partículas es algo que vale más de $1.000 millones. Tal vez exagere, no sé el valor exacto, pero pongan en internet precio de un acelerador de partículas. En el CERN, si es posible. O sea, son maquinarias demasiado grandes, demasiado carísimas. Entonces, un conocimiento científico se usó un instrumental para conocer las cosas. No es que a alguien se le ocurrió nomás que eso es así. Se hicieron mediciones,
Y la otra parte del método es el cómo. Hablamos del método inductivo, del método deductivo. Inductivo, cuando vemos que una cosa se va repitiendo y sacamos conclusiones con respecto a eso. Últimamente, todos los agostos está haciendo calor en invierno. Entonces uno va a decir, el año que viene en agosto va a hacer calor también, aunque sea una semana. Ya voy a programar algo para ese calorcito de agosto. Entonces, esa es la forma de pensar en forma inductiva, de que algo va a ocurrir otra vez de la misma forma. La forma deductiva es cuando ya se llegó a una teoría y de esa teoría sacamos conclusiones. Por ejemplo, una cosa, la teoría, y hablamos otra vez, teoría es una cosa más amplia en física. Una teoría importante es la teoría atómica. La teoría atómica dice que los átomos se diferencian por la cantidad de protones que tienen. Significa que si un átomo de carbono, yo voy juntando átomos de carbono, metiendo uno dentro del otro, hasta que tengo 79 protones, entonces eso se convirtió en oro. Pero eso es teoría. Bueno, ¿y cómo es trabajar en forma deductiva? Y en forma deductiva es tratar de hacer ese experimento y ver si es cierto. Y eso se hizo hace unos bastantes años ya, cuando yo era niño. Se hizo ese experimento y en una acelerador de partículas se hicieron chocar dos partículas y después se revisaron los pedacitos de polvo que había y uno de esos pedacitos de polvo tenía 79 protones. Se produjo oro. La farra que se hizo porque se produjo oro de algo que no era oro. Cualquier cosa era. Habrá sido un bario, un calcio, un uranio. Pan, se chocaron, se produjo oro. Y se produjo oro. Y ese oro se festejó. Pero ¿cuál fue el festejo? El festejo que se hizo es que muchas cosas en la física, a veces, como dice otra característica, son falibles, son perfectibles. Significa que lo que vos tenías en mente de cómo es el átomo, vos vas investigando más y te das cuenta que el átomo no es así. Antes se creían que eran pelotitas nomás y que esas pelotitas atómicas no se podían romper. Después se demostró que el átomo tenía protones y que esos protones eran parte del átomo, o sea que el átomo se podía partir en protones. Entonces, esa teoría anterior de que el átomo eran pelotitas así y que todos los átomos eran diferentes de los elementos porque eran pelotas distintas, no era cierta. Pasó a otra teoría de que el átomo depende de la cantidad de protones. Entonces, si vos cambias los protones, viene a ser otro elemento. Y eso es lo que se festejó, porque producir ese polvito de oro aparentemente salió más de $100,000. Todo ese experimento. Pero era una cosa para festejar porque si eso es cierto, entonces otras cosas pueden ser ciertas y a partir de ahí uno puede pensar, vamos a fabricar mejores celulares, vamos a fabricar mejores autos, vamos a fabricar mejores trenes eléctricos, porque nuestra teoría atómica funciona. Entonces, método inductivo, método deductivo, son formas de pensar dentro del conocimiento científico. También está el análisis y dentro de los métodos, fíjense, está el método experimental. Ese es el método más importante de la física. Pero también se trabaja con todo el resto, se trabaja con analogía,
y otros más. Pero el método experimental es uno de los más importantes. Y vamos a la última que ya nombré, que el conocimiento científico es falible o perfectible. Significa que en algún momento vamos a conocer nuevas cosas, vamos a entender nuevas cosas que van a perfeccionar lo anterior. En algunos casos no da gusto, pero hay cosas que no vamos a poder, vamos a tener que desechar porque ya no son ciertas. Y eso van a dar lugar entonces a nuevas teorías. Hay teorías que igual por ejemplo, la teoría atómica está está cuestionada en algunos aspectos, pero igual se sigue usando porque para entender la electricidad y un montón de cosas sigue siendo útil. Entonces, funciona, pero si queremos viajar ahora a Marte o a Saturno y vamos a tener radiaciones o algo, entonces tal vez tenemos que no solo confiar en esa teoría atómica. Y por eso es que tenemos que seguir investigando eh, más, más cosas para prepararnos a situaciones en las cuales no se nos presentaron antes. Bueno, voy a parar un ratito. Si quieren hacer preguntas, yo voy a grabar los nombres. Sí. Bueno, tenemos 4 características. Bueno, en realidad las características, mira, hay textos y textos. Hay textos que sacan más características, pero la mayoría coinciden con estas. Algunos le agregan, lo que le agregan mucho es que el conocimiento se tiene que publicar para que sea científico, para que sea verificable. Pero ¿por qué se ven estas características? Porque de repente hay observaciones que se hacen sobre, no sé, se habla sobre los fantasmas, se habla sobre que si naciste en tal fecha y si Saturno se cruzó con Neptuno, entonces tu signo zodiacal te va a dar suerte. O se habla de muchas cosas y entonces la ciencia trata de buscar la verdad. Entonces da estas características y si no cumple estas características, entonces el conocimiento no es científico. Y la ciencia misma a veces o sea, los científicos a veces se contradicen porque les fallan a estas cosas, porque a veces el científico trabaja para una organización. Por eso ustedes van a encontrar, por ejemplo, van a encontrar una investigación en la cual se le dio de tomar alcohol a una gente y se vio que esta gente redujo sus problemas cardíacos. Y entonces se llega a la conclusión, por ejemplo, de que tomar un vino al día reduce ¿cómo se llama? Los problemas cardíacos. Eso es cierto, es mentira. Y si se hizo el procedimiento, si se hizo el experimento, eso es cierto. Y aparentemente es cierto. Pero, ¿qué pasa ahí? Que
el científico publica eso porque de repente alguien pagó eso y no se habla de qué pasó con el riñón, qué pasó con las otras cosas que afectan, qué pasó con la memoria, qué pasó con su, eh, bueno, mejoró su salud en el aspecto cardíaco, que es importante, pero hay que ver un poco todos los demás aspectos. Entonces, por eso, al ver una situación, tratamos de ver todas esas características. Y cuando decimos sistemático, sistemático, por ejemplo, incluye varias cosas. Incluye varias cosas. Incluye varias cosas. Entre ellas, que eh, uno es, tiene que haber un orden. Ese orden se refiere a la forma de anotar tus unidades, tus símbolos, anotar mismo, bueno, eso ya con la metodología, tiene que ver con la, hay que ser sistemático en la metodología también, porque metódico significa, por ejemplo, qué instrumentos vos usas, pero parte está la sistematicidad, porque vos al describir ese instrumento tenés que ser sistemático. Por ejemplo, vas a usar el tester. Bueno, el tester, y entonces vos, en este caso, lo que hay que describir más que nada es la característica MUT39, característica del tester. Pero como MUT39 hace más varias empresas, entonces de repente hasta tenés que citar la empresa que fabricó y otras características de ese instrumento. Y haces tu experimento, pero le dedicas una página a describir las características del instrumento que usaste como parte de ser sistemático. Las unidades que usás se refieren a ser sistemático. Otra cosa en física, por ejemplo, se nota la sistematicidad por lo siguiente. En física, ustedes van a estudiar conceptos. Esos conceptos dan lugares a definiciones. Esas definiciones están relacionadas entre sí. Por ejemplo, vamos a hablar de velocidad. Y de velocidad, un segundo. Otra parte, otra forma en que se nota la sistematicidad en física es con la relación entre los conceptos mismos. Fíjense que hablamos en física de velocidad. Velocidad es espacio sobre tiempo. Tenemos la fórmula, espacio sobre tiempo. Espacio sobre tiempo. Hablamos de aceleración. Y aceleración es el cambio de velocidad. Entonces, la aceleración tenemos que entender antes qué es velocidad para entender aceleración, porque la aceleración es un cambio de velocidad. La aceleración es el cambio del cambio. Y cuando miramos las unidades, la aceleración metros por segundo al cuadrado, y ahí mismo en la unidad ya está la unidad de la velocidad, metro por segundo. Y si hablamos que fuerza es masa por aceleración, se mide en Newton, pero Newton es kilogramo metro por segundo al cuadrado. Entonces vemos también la relación con los conceptos anteriores. A eso se refiere que sea sistemático. Hay un orden y uno tiene que tratar de ver toda esa relación. O mismo ahora, la gente habla de energía y, bueno, dice, bueno, pero nuestra energía es mejor. La energía en física se mide en Joule y, y no porque te vendan energía en... La energía se vende a 200, a ver, $200 el megawatt hora y Brasil compra, no, o sea, energía es energía, no porque venga una fuente, otra fuente vamos a vender a otro precio. Gastón, ¿vos no pusiste tu nombre antes? Sí, puse profesor. ¿Y Gastón Ábalos?
Bueno, voy a anotar estos dos, Gastón y Víctor. Copiar. Profe, consulta. Sí. Soy recursante y ¿se puede renovar el tema de las prácticas de primero o no? Sí. ¿Se puede? Sí, los que tienen aprobado, principalmente dentro de estos 5, los que tienen aprobado, y si ese fue el informe a Secretaría el año pasado, se fue como aprobado, entonces van a mantener. Lo que yo tengo que verificar en la lista después es si realmente se fue el informe como aprobado, porque a veces hay alumnos que dicen, yo el año pasado hice todas las prácticas y yo quiero que me valga ya el laboratorio el año pasado. Pero hicieron todas las prácticas, pero de repente o se les rechazó la práctica o una práctica no entregó y eh, a él se le ocurrió que era hasta ahí. O sea, tienen que estar pendientes. Vamos a ver, dentro de un mes yo les voy a decir bien, son 6 prácticas, si son 6 prácticas voy a poner en el Classroom. Entonces eso ustedes tienen que ver. Cuando ustedes ven que la cantidad de prácticas le sumó los 6 puntos, entonces ahí pónganse tranquilos. Pero hay gente que de repente cree que ya aprobó y yo le digo, entra en tu Classroom, mira cuántos tenés aprobado. Y no suma los 6. Entonces si no sumó los 6 no aprobó y tiene que repetir. ¿Y dónde Entonces, tengo que ver eso, profe? en la lista que se envió pero yo voy a ver dentro de un mes, no, antes. Voy a ver la lista, voy a preguntar en Secretaría cuándo está la lista definitiva de ustedes y cuando está la definitiva yo voy a subir en el Classroom los que ya tienen aprobado. Bueno, profe, gracias. Y eso nomás para los demás, para que traten de atender nomás y de completar todas las prácticas. No es muy difícil, las prácticas duran más o menos entre 1 y 2 horas. Si les dura más, o no les debería durar o porque les gustó demasiado de repente trabajar con algunos de los simuladores y entonces ya es gusto de ustedes. Pero para cumplir lo que les pide la guía, por lo normal entre 1 y 2 horas. Si le dura menos de 1 hora, revisen si hicieron bien la práctica. Hay gente que sí hace rápido, va. Pero si le dura menos de 1 hora, pónganse a mirar, ¿será que respondí todito lo que pedía? Pero para que tengan nomás una idea. Creo que le respondí a la compañera que es sistemático, ¿ya no? Sí, profesor. Yo ahora Bueno, que pregunté. bueno. Vamos a... Profe, antes de salir del tema, un ratito nomás. Sí, Mi práctica aprobada serían desde 2019. Este tema y no yo creo que sé. es 2019. Y Mis prácticas eran presenciales en ese entonces. sí, pero si fue el informe de Secretaría aprobado, entonces aprobaste. Yo creo que sí. Gracias. Víctor Eugenio Sí. Rojas. Sí. Yo creo que sí. Deberían... Voy a ver más adelante. Bueno, gracias. Método científico. Bueno, acá vemos clasificación de la ciencia. Eso está para que vean nomás cómo se clasifica la ciencia. Esto no vamos a usar tanto, no vamos a hacer el caso a eso. Esta parte sí, método experimental, porque nosotros vamos a tratar de reproducir el método experimental y antes de hablar del método experimental, en el método experimental se hacen mediciones, se hacen observaciones. Esas observaciones significa que uno tiene que anotar, se tiene que poner unidades, se tiene que anotar qué variable se está midiendo y qué se puede hacer con esa variable. Entonces, antes de ver el método experimental, vamos a ir a variables, que esa parte sí quiero que entiendan. Les voy a explicar y después sí quiero que me pregunten si algo no se entendió. Sobre los tipos de variables. Y voy a grabar esta parte también.
Vamos a ir atrás. Espera un ratito. Método experimental y después variable. Método experimental y después variables. Pero lo que más importante es tipos de variables. Bueno. Método experimental. Hay varios métodos, habíamos dicho, para obtener el conocimiento científico, pero para las ciencias experimentales, física, química, biología, el más importante es el método experimental. El método experimental nace prácticamente con Galileo Galilei y también con Francis Bacon en Inglaterra. Galileo en Italia y el otro en Inglaterra. Y Newton prácticamente se nutre de estos dos, aunque a mí creo que Galileo debería tener más reconocimiento porque es el que prácticamente aplicó más esto y también sufrió persecuciones por haber aplicado esto. ¿En qué consiste? Tendríamos este esquema que les voy a estar explicando. Van a ver en internet esquemas parecidos y la mayoría son válidos también. Voy a explicarles este porque prácticamente así nació y últimamente se está perfeccionando nomás y se habla del método experimental inductivo deductivo. ¿Qué hacemos primero? Partimos de una observación. Ahora, la observación incluye anotaciones y mediciones. La observación está recortada arbitrariamente. ¿Por qué recortada? Porque para hacer un experimento tengo que observar, y observar significa anotar. Y anotar, aparte que voy a gastar papel, porque no siempre voy a estar observando, algunas observaciones voy a tener que usar un microscopio. Y entonces ya el presupuesto va creciendo. Entonces yo sí o sí me tengo que limitar a algunas cosas que son las más importantes. Por eso dice que está recortado arbitrariamente la observación. Me enfoco en lo que es lo más importante para mi investigación. Voy a repetirles varias veces. Observar implica anotar. Si ustedes no anotan, no hicieron un experimento. Si ustedes me dicen, estuve en clase, pero ustedes no entregan ese informe, y en ese informe están las anotaciones de las observaciones, entonces el experimento no se hizo. Se tiene que dejar evidencia y anotación de lo que se hizo. Las observaciones en esta parte, en esta fase, observar, 1, usar todos los sentidos. 2, usar instrumentos que amplifiquen el uso de los sentidos. Y 3, usar los instrumentos, anotar, y eso nomás. Bueno, cuando decimos usar todos los sentidos, hablamos de gusto, tacto, olfato, y usar instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos que se van a usar para hacer las mediciones y que impliquen más de un sentido?
Por ejemplo, vamos a usar una regla, pero al usar la regla usamos la vista. ¿Cuáles son otros instrumentos que amplifican nuestra vista y nuestro oído y nuestro gusto y nuestro tacto? ¿Qué otra cosa habría? Microscopio. Microscopio es algo que va a amplificar nuestro poder de conocer cosas nuevas. Pero aparte de la vista, porque ese va por la vista, ¿qué otro instrumento? ¿Qué otra máquina para conocer más? Una balanza puede ser. Una balanza. Una balanza que también podemos usar la vista, pero tanto no también, bueno, podemos poner unos sensores de presión, ¿sí? ¿Qué otro instrumento? Quiero que me citen uno que no tenga que ver exclusivamente con vista. ¿Cuál podría ser? Con el cual tomamos datos. Podría ser, profe, esas máquinas que se usan para medir la fuerza centrífuga que puede soportar el cuerpo humano. A ver. Sí. Ay, espera un poquitito. No me ubico bien en qué experimento, pero sí, sí. Hay. Yo vi videos así de la NASA o cosas así Sí. que prueban para gente del espacio o algo así y que gira súper rápido y ven cuánto soporta. Sí, le ponen unos acelerómetros. Y en este caso, sí, y un acelerómetro mide la aceleración y sí, mide algo que no se está viendo, pero sí el acelerómetro siente y pasa eso a un número y te da, y sí, puede ser, prácticamente está relacionado con el sentido del tacto. Un acelerómetro está relacionado con el sentido del tacto. ¿Y cuál podría ser, porque me están tardando mucho en cuál podría ser un equipo que amplifique el sentido del oído? ¿Podría funcionar un osciloscopio? Sí, pero vería la forma de onda en realidad. sí, pero viste que va con la vista. Ah, pero es algo que no se ve, tenés razón. Pero al final termina en algo visual. Yo te digo en algo que sea que relacionado con otro sentido, el olfato o el sonido. ¿Qué instrumento para medir cosas con sonido? ¿Cómo se llama lo que mide el sonido? Puede ser un sonar o algo de eso. ¿Sí? O como vamos a hacer medición, un micrófono. Un micrófono. Y el decibelímetro también, sí. Un micrófono, un decibelímetro que va a captar cosas que nuestro oído no escucha. Yo hice un experimento con unos alumnos, pero así un experimento muy sencillo era que ellos trajeron dos parlantes y pusimos dos parlantes frente a frente. Y al caminar entre los parlantes, el sonido al chocarse en algunos lugares se anula. Entonces algunos se daban cuenta, decían, sí, profesor, tiene razón, acá se escucha más fuerte, acá más débil. Y era dentro de la misma pieza, había variaciones del sonido. Y había gente que decía, no, no escucho nada, profesor. Y entonces yo estaba dudando, ¿será que los que me dicen que están escuchando no es porque de repente para que el profesor esté contento nomás? Y apareció un alumno y sacó el decibelímetro de su celular, que no es tan preciso, no es tan preciso, pero igual el decibelímetro mide algo que está relacionado con el sonido. Y entonces al poner en una parte de la pieza decía 80 decibeles, después llevaba acá 60 decibeles, después se acercaba al parlante y obvio que cuando vos te acercas al parlante tiene que aumentar el sonido. No, bajaba el sonido. Después te iba, subía.
entonces era cierto. Entonces usábamos un instrumento de medición que era más fiable que nuestro oído. Porque yo ya había hecho ese experimento, a mí me funcionó. Pero ese día, ya de tanto estar todo el día probando eso, no sabía ya si funcionaba mi oído y si los que me decían que escuchaban realmente. Entonces, vos le haces caso a ese instrumento. Entonces, eso es cuando haces observación de los hechos. Usás muchos sentidos. Usás más aparatos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de microscopio, ¿qué microscopio se usa? Usamos el microscopio porque vemos más que lo que ve nuestra vista. Pero si queremos ver bacterias o virus, el microscopio común y corriente ya no sirve. No sirve, no ve. Tenemos que usar un microscopio electrónico. Y esa foto del coronavirus que ustedes ven por los noticieros y eso es una imagen artística. Tienen que poner en alguna fuente confiable en internet fotos, imágenes reales del coronavirus y van a ver que es poca cosa lo que se llegan a ver las antenas, pero no con esa precisión que se ve en las imágenes. Estas son todas suposiciones de cómo es, que puede ser que sea cierto, pero los instrumentos van mejorando esa capacidad. Y otra vez repito, si hay experimento, tiene que haber anotación del experimento. ¿Dónde anotamos? Y quiero que piensen en todos los ejemplos que dimos de los equipos que se usan. ¿Dónde se van a anotar entonces los datos de un experimento? ¿En qué? ¿En qué anotamos? En un cuaderno de campo. Sí, señor. Agarramos un cuaderno de campo y ahí ponemos día, hora, anoto en cada instante qué pasó con el móvil o la temperatura, voy anotando. Pero tenemos otros equipos. ¿Y dónde van a ir esos datos? De repente hay instrumentos que, por ejemplo, les cuento, un profesor que hizo un experimento en el cual medía 3 veces al día, él medía la temperatura de una casa. No era ni siquiera su casa. 3 veces al día, durante 4 meses por ahí. Y él no se iba ahí, él agarró, puso un sensor ahí que cada 3 veces al día agarraba y anotaba la temperatura. Y después él, al final de los 4 meses, le pidió permiso a la familia, se fue, llevó las anotaciones. ¿Dónde se anotaron esos datos? En ese caso. ¿Dónde se anotaron? La memoria del aparato. Sí, señor. Entonces, experimento significa anotar. ¿Cómo vos anotás? Es tu problema. Si vas a hacer en un cuaderno, haz en un cuaderno. Si vas a hacer con una máquina que agarra y te toma 10.000 datos y 10.000 numeritos van a estar anotados. 10.000 observaciones, gente. El que puede hoy en día usa tecnología y hace 10.000 observaciones. ¿Cuál experimento es mejor? Y saben que depende. Depende de la cabeza del ser humano. La cabeza del ser humano es más poderosa que cualquier instrumento. Pero hoy en día, por eso, los experimentos, y ahí al final yo les pongo ejemplos de investigaciones en las cuales se ve que son grupos de universidades, de centros de investigación que hacen y usan maquinaria carísima. Entonces tienen las dos cosas, tienen buena maquinaria y tienen muchos cerebros trabajando, que esa es una de las formas que hoy en día se utilizan para hacer las investigaciones. Bueno, vamos a ir adelante. Observación. Todos los sentidos, anotar y anotar. Hipótesis.
Cuando ya observé y puedo sacar conceptos, definiciones, ya puedo hacer una hipótesis y decir, esto depende de esto, esto depende de esto. Las hipótesis en lo posible en física hay que tratar de poner y es función de X, o sea, tratar de llevar a una fórmula en lo posible y es función de X. Entonces voy a decir que la cantidad de energía producida depende del ángulo de inclinación del Sol. Entonces, la cantidad de energía producida y depende del ángulo de inclinación. Lo que yo voy a cambiar es el ángulo y voy a medir la energía producida. Y acá también dice y es una relación entre dos o más variables. También puedo poner y es función de X y Z. ¿Cómo sería eso? Y puede ser los kilogramos de naranja que produce un árbol. ¿Y eso de qué es función? Y puede ser función de la cantidad de urea, puede ser de la cantidad de fosfato, puede ser función de algún otro elemento que yo esté colocando en el suelo. Entonces, esa es mi hipótesis y eso tengo que demostrar. Y para eso voy a ir a la siguiente fase, que es la experimentación. En la experimentación se verifica si la hipótesis es cierta. Se tratan de aislar los factores y se trata de cambiar solamente en lo posible una variable por vez. Y se mide cuánto cambió en la variable llamada dependiente. En el caso del experimento de la energía producida en relación al ángulo, ¿qué yo voy haciendo? Por ejemplo, digo, observación de los hechos, hipótesis. Mi hipótesis es que la energía depende del ángulo del Sol. Y energía es función de X. X va a ser el ángulo. Entonces, ¿qué hago en mi experimento? Mido la energía. Trato de que no hayan cambios de temperatura, que no sea que por ahí aumenta la temperatura por alguna otra razón y el equipo empieza a producir energía por otra razón. Trato de cambiar solamente el ángulo del Sol. Y si tarda demasiado mi experimento y anochece y cambia, o sea, tengo que ver la forma de que solamente cambie el ángulo del Sol y no las otras condiciones. Entonces, tal vez ese experimento no puedo hacer en todo el año, tengo que hacer solamente en una época del año, porque invierno no es lo mismo que verano. Y hago el experimento, cambio el ángulo del Sol y veo si cambia la energía. Si cambia el ángulo y un día hay mucha energía, otro día hay poca energía, a veces sí, a veces no, entonces algo no está bien. Tengo que volver y observar nuevamente qué pasó. ¿Qué había? Había lluvia, había humedad. ¿Qué pasó que no funcionó? Pero sí, aumenta el ángulo y aumenta la energía. Y después yo veo que a 60 grados, por ejemplo, es el máximo de energía y después baja y hago otro día el mismo experimento y pasa lo mismo. Entonces, yo ya tengo una ley y eso publico. La ley es que el equipo funciona, produce más energía cuanto mayor es el ángulo y esto se cumple hasta 60 grados. A partir de ahí disminuye. Y si es posible, presento una gráfica. Y la gráfica, y si es posible, una fórmula. Mejor todavía. Cuanto más matemático es mi resultado, mejor. Cuanto más puedo reproducir eso con un simulador informático, mejor. Y puedo ir al mismo experimento, observación de los hechos. Voy al experimento de las naranjas, que parece más fácil, parece, pero no es tanto. Las naranjas. Yo veo que si cambio la tierra, cambia la producción. Entonces, voy a hacer una hipótesis. ¿Por qué voy a hacer un experimento con las naranjas? Porque vendiendo naranjas voy a producir dinero.
y porque si ven mejores naranjas voy a hacer feliz a la gente que consume la naranja. Entonces, trato de obtener mi felicidad y la de los demás también. Entonces voy a hacer el experimento. Voy a cambiar. Digo yo, la producción depende de la cantidad de urea. Digo yo, si compro un montón de urea, entonces voy a producir 3, 4 veces más de naranja y entonces voy a gastar millones en urea. Pero antes, mejor hacer el experimento. Y hago el experimento. Y ustedes saben que en realidad, al aumentar la cantidad de urea, hay mayor producción. Pero no, el tema es, uno tiene que verificar también, porque de repente tengo varias plantaciones y acá tengo que atender que las plantaciones tienen que ser todas iguales, porque yo tengo que solamente modificar la cantidad de urea, no los demás factores. Las demás plantaciones todas tienen que ser iguales. El tipo de naranja tiene que ser el mismo. Yo no puedo hacer distintas marcas, especies de naranja. Tiene que ser la misma. Entonces eso se llama variable de control. Y solamente modifico la cantidad de urea, que es la variable independiente, verifico en la variable dependiente si hubo algún cambio en la producción. Vos verificás que un día con uno produce, con otro no produce, entonces algo no está funcionando y tienes que volver a empezar de vuelta. Tienes que estar bien antes porque el experimento lleva. Vos tuviste que tener el terreno. Vos tuviste que ver, gestionar eso. Tuviste que comprar la urea. Entonces todo eso se tiene que ver antes, no se puede hacer nomás el experimento. Y si al final sale que lo más probable es que salga eso, que el poner urea en una plantación de naranjas produce un incremento entre el 10 y 15% en la masa producida por árbol. Y esa va a ser la ley. ¿Y a dónde va esa ley? Y eso vos podés poner en una revista científica, pero vos podés trabajar nomás para una empresa, ser un ingeniero que trabaja para una empresa, y entonces, en este caso sería un ingeniero agrónomo, que va a sacar esa ley y va a usar para su empresa, y se va a poner a hacer los cálculos. ¿Cuánto sale la urea? Porque voy a producir un 10% más, pero si la urea va a encarecer muchísimo más, entonces no va a tener sentido económicamente. Hay que ver otros factores. Tal vez mejora el sabor. Entonces, esa es la forma en que se trabaja en un experimento. Observar, anotar, tratar de ver relaciones, formular una hipótesis. La hipótesis siempre tratar de que sea en forma matemática. Y en función a X, eso se experimenta, se cambian los valores de X y se ve cómo cambian los valores de Y. Y se trata de que todos los factores externos no estén influyendo. Si hay una relación, si cambias el uno e influye en el otro, entonces puedes sacar una ley. Y esa ley se tiene que publicar. Bueno, variables. ¿Cuánto tenía que volver? Esta parte sí, esta parte no. Variables. Variables, tipos de variables. Vamos a medir variables. ¿Qué es una variable? Es una característica que puede cambiar de valor. Es algo que estamos mirando y que puede cambiar. Estamos mirando la producción de la naranja. ¿Qué
¿Qué va a cambiar? Y puede aumentar, puede disminuir. Podemos mirar el color de la naranja y puede cambiar el color de la naranja. Es una variable, es lo que puede cambiar. Y tenemos aquí dos clasificaciones. Una clasificación es por los niveles de variable y otra por los tipos de variables en la experimentación. Los niveles de variable vamos a ver porque nosotros tenemos que identificar y ver qué podemos hacer con esas variables y vamos a, por ejemplo, ponerle un nombre a nuestra variable, dejarle un espacio, una casillita donde cargar esos datos. Por eso es interesante trabajar en forma virtual porque ya trabajamos en forma sistemática usando, por ejemplo, una planilla electrónica con Excel, por ejemplo, y entonces ya vamos poniendo los valores de la variable bien ordenados en un lugar. Por los niveles de variables tenemos dos, variables cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas se clasifican en nominal y ordinal. La variable es nominal cuando se diferencia por la categoría o grupo. Se le conoce por un nombre a la variable. Y vos perteneces a esa variable o no perteneces a esa variable. Está bien diferenciado por el nombre de la categoría. Por ejemplo, acá tenemos ejemplos de valores de la variable. Pero no la variable en sí. Por ejemplo, una variable podría ser color de la pantalla LED de un dispositivo electrónico. ¿Cuáles serían sus valores? ¿Alguien me puede decir cuáles son los valores que tiene los colores de la pantalla LED de un celular, de un dispositivo? ¿Qué colores tiene? Rojo, verde y azul. Sí, señor. Fíjense, la variable es variable color del píxel de una pantalla de celular. Esa es la variable. Los valores de la variable son 3. Rojo, verde y azul. No hay otros. Ahora, si hablamos de tonalidad que transmite un dispositivo, sí, ahí tenemos un montón. Podemos tener hasta 250. Y nosotros no somos capaces de captar esos 250. Nuestro ojo no va a poder diferenciar los 250 colores que produce un dispositivo. No sé, puede que sí, puede que no. Lo más probable es que no. Y, por ejemplo, en estas variables, estas dos que están aquí, ¿cuáles serían las variables? Profe, en ese que dice cambureta encarnación, en eso las variables no serían los distritos. Muy bien, esa es la variable. Distritos del departamento de Iztapúa. Es la variable. Distrito. ¿Y el otro? De casado y soltero no sería estado civil, por ejemplo. Estado civil. Y esta variable es una variable que se llama, ese no les voy a pedir yo, pero se llama variable dicotómica, que tiene dos valores. Yo lo que me interesa es que ustedes sepan cuándo es nominal y cuándo es cuantitativa. Enseguida vamos a ver por qué. Pero dentro de la variable nominal, una importante es la dicotómica. Tiene dos valores nomás. En ingeniería se usa mucho. Por ejemplo, se hace un experimento y tu variable puede ser estado de encendido del ventilador de secado. Fíjense el nombrazo que tiene la variable. Esa es la variable. Estado de encendido del ventilador de secado. EV le ponemos. El ingeniero agarra, en vez de poner EV, es el símbolo de la variable. EV es la variable. ¿Qué significa estado de encendido del ventilador de secado? ¿Cuáles son los valores de esa variable? Y dos nomás. ¿Cuáles serían? Encendido, apagado.
encendido o apagado. Son los dos valores que van a tener. Entonces, esa es una variable nominal. Después tenemos la variable ordinal, que forma categorías. Y estamos hablando entonces de una temperatura fría, agradable, calurosa. ¿Cuáles serían las variables en este caso? Porque estos son los valores de la variable. Temperatura. Temperatura del aire acondicionado, por ejemplo. O temperatura en el taller. Y esto, lo importante es medir la temperatura, pero si vos, se da el caso, vos sos ingeniero y tenés tu termómetro ahí, y tenés un termómetro que te mide todo el rato la temperatura, pero vos querés saber si tus trabajadores están contentos, porque se te puede armar, quién sabe, hasta se arman un lío porque no le gustó el clima. Entonces, antes que medir la temperatura, haces una encuesta o ves la forma para ver cómo les resulta a ellos la temperatura. Entonces, ¿qué variable yo voy a usar? ¿Voy a usar una variable cualitativa o cuantitativa? Y depende, siempre les digo, es mejor la cuantitativa, siempre es mejor. Pero, fíjense ese ejemplo. Ustedes les ponen como administradores de un taller grande y hay mucha gente trabajando y trabajan bien cuando la temperatura es agradable. ¿Y cómo vas a saber? Por los grados nomás. Hay gente que no todos ven de la misma forma una temperatura. Entonces hay que tratar de averiguar de otra forma. Profe, Sería el sabor. ¿Sí? y un ejemplo de variable ordinal no puede ser, por ejemplo, la ciencia y su clasificación, que sería ciencia exacta, ciencias sociales, ciencias naturales, o no está bien así. ¿Ese qué tipo de ejemplo es? Ahora te dimos ya. ¿Qué tipo de ejemplo sería? O sea, del ejemplo de variable ordinal, que es de la No. variable cualitativa. No, ordinal no. Pero sí es de nominal. ¿Por qué nominal? Porque o es ciencia exacta o no es ciencia exacta. ¿Sí? O pertenece a este o no pertenece a este. Y Es otro ejemplo. nominal. Es nominal. Profe, ¿Sí? Muchas sería gracias, porque profe. el nominal solamente es blanco negro, pero en el ordinal hay matices. Ah, gracias. Sí, hay matices, sí. Sí. Voy a leer un poco este y vamos a ir un poco porque a veces una variable puede ir a mismo la temperatura. Termino este y vamos a volver a discutir antes de pasar a otro tipo de variable. Cualitativa, nominal y ordinal. Cuantitativa, discreta y continua. ¿Cuándo es discreta? Cuando hablamos de valores exactos, enteros, por lo general. Y continua es cuando puede presentar valores con coma y que van variando de a poquito. Discreto, hablamos de valores enteros. Por ejemplo, dice cantidad de granos. Plantaste 1000 plantas. ¿Cuántos germinaron? No van a germinar 800,7 o 801 o 800. Entonces es discreto. Cantidad de dedos, discreto. Ahora, nosotros en el laboratorio, cuando hablamos de discreto, siempre va a ser enteros. Pero les cuento que en la física, para complicar un poco, en la física, y para ver un poco, antes, por ejemplo, la teoría atómica pensaba que el átomo era una pelotita y que las pelotitas eran distintas entre un elemento y otro y que ahí nomás no se podía romper eso. Entonces el átomo era un valor discreto, pero después se dieron cuenta que eso se podía romper y que el electrón mismo se podía otra vez partir en unas unidades que eran prácticamente
los quarks son prácticamente un tercio y un tercio y un tercio. O sea, son tercios exactos. Entonces ahí tenemos 0,33333, pero son cantidades discretas, no son continuas, porque son tercios exactos, exactos, exactos. Y para ir de un tercio al otro, no puedo pasar por ninguna fracción intermedia. Solamente va de tercio en tercio. Entonces, igual es una variable discreta. Sin embargo, las continuas pueden ir 0,1, 0,2, 0,3, pueden ir variando. Por ejemplo, el peso del grano de arroz. Entonces, para no complicarnos nosotros, y nosotros no vamos a hacer experimentos con quarks, por ejemplo, para no complicarnos, por más de que con los simuladores se puede, las variables discretas van a ser números enteros y las cuantitativas vamos a anotarles con coma. Y si se puede anotar, cuanto más se puede anotar, más le anotamos, lo que permita el instrumento de medición. El peso del grano de arroz. Y vamos a medir. ¿Por qué vamos a medir? Porque vender arroz vende mucho, produce mucho dinero. Y si podemos mejorar eso, y vamos a mejorar eso, vamos a producir más utilidades económicas. Y si mejora el grano de arroz, y vamos a ver qué otras cosas podemos medir para que mejore la calidad del producto. Bueno, vamos a ir un poco a discutir sobre estas variables. Nosotros vamos a trabajar con variables nominales y ordinales. Por ejemplo, puede ser que en rozamiento una variable sea superficie de la mesa. Y la superficie de la mesa, nosotros podemos, en forma cuantitativa, podemos hablar de la rugosidad, en micras de la rugosidad, pero el equipo para eso, acá en el laboratorio mismo no hay. Y en los laboratorios virtuales tampoco encontré, puede ser que haya, pero la rugosidad se puede hablar en forma de micras, digamos, en forma cuantitativa, pero en forma nominal también se puede hablar. Y bueno, la superficie es lisa o rugosa y terminó. O decir que la superficie que voy a usar va a ser de madera, de plástico o de aluminio. Madera, plástico, aluminio. Entonces, una misma variable puede ser nominal o cuantitativa, depende de cómo le esté considerando. Pero por lo general, si estamos hablando de la aceleración de un vehículo, ¿qué tipo de variable creen que va a ser? ¿Qué tipo de variable va a ser? Cuantitativa. Sí. ¿Y continua o discreta? Continúa. Continua. La velocidad también va a ser una variable continua, a pesar de que, mira, vos puede ser que tu velocímetro sea un velocímetro electrónico y te dice, el numerito te aparece la velocidad y te dice 25 kilómetros por hora, 26 kilómetros, 27. Ahí te aparece el número. Pero vos no tenés que confundirte. La velocidad no es discreta. No es discreta. El aparato nomás no le da la capacidad de mostrar los decimales. Es una variable continua. Y ordinal, como dice la compañera, buen ejemplo, tiene matices. Y cuando hablamos de nominal, es como encasillarle. O estás acá o estás allá. Bueno, y en cuanto a los... Voy al siguiente. No sé si se dan cuenta, vuelvan a repasar esto. Entonces esto les va a hacer que sea más rápido después la hora de anotar los datos y que van a estar anotando. Entonces, generalmente en el simulador no va a haber problema porque ustedes van a ver que algo va a ir cambiando y van a ver de repente algo más grande, más chico. Entonces van a decir, bueno, es grande, es chico, terminó. O en unos casos van a aparecer unos numeritos al lado y entonces van a tener que copiar esos números. Porque tenemos variables cuantitativas. Y si aparecen las dos cosas y mejor anotar las dos cosas,
o sí anotar la parte numérica, porque como son ingenieros, siempre tratar de ir hacia la parte de matematizar las observaciones. Tipos de variables en cuanto al experimento. Y tenemos aquí 4. Estas 2 principalmente tenemos que identificar cuando una variable es independiente, cuando se modifica. Ustedes cambian eso y van a observar cómo influye eso en el experimento. La variable dependiente es la que ustedes observan el cambio. Son medidas por el investigador. Y estas 2 variables, la independiente y la dependiente, son las que forman parte de la hipótesis. Después tenemos las variables de control. Variable de control no es grupo de control. Una variable de control es algo que va a influir en tu experimento y vos tenés que tratar de tener controlado aparte. Que no se modifique, que no influya. Y después están las variables intervinientes. Dice, la variable interviniente depende de la independiente y se convierte en causa de la dependiente. Entonces, volvamos un poco al ejemplo de las naranjas. Las naranjas, tenemos la masa. ¿Qué tipo de variable vamos a usar para ver qué pasa si le agregamos urea? Bueno, hay varias variables, depende de lo que estemos mirando. Vamos a mirar solamente la producción, o sea, cuántos kilos. Entonces estamos hablando de una variable cuantitativa continua. Eso es lo que vamos a anotar. Vamos a anotar cuántos kilos produce. ¿Qué variable es esa? En el experimento es la variable dependiente. Es la variable dependiente. ¿Qué es la independiente? La cantidad de urea que le voy a poner. ¿Y qué van a ser las variables de control? Las variables de control van a ser en ese caso, por ejemplo, la propia especie de naranja. O sea, uno tiene que estar seguro de que todas las naranjas que voy a usar en el experimento sean de la misma especie. Otra cosa que también voy a tener que controlar es que esté en la misma zona, que el suelo de todas las parcelas que yo estoy probando son el mismo tipo de suelo, el mismo tipo de clima. Eso es difícil en este tipo de experimentos, pero hay que ver la forma de controlar. Y después está la interviniente, que dice, depende de la independiente. Y la independiente, por ejemplo, ¿qué es? Es, en este caso, la urea. Y podría ser de dónde se fabricó esa urea. En realidad, si la urea viene de tal parte o tal parte, no debería haber diferencia. Por eso está el sistema internacional y todo eso, para que las mediciones aseguren de que vos compras un producto de un lugar o del otro y es la misma cosa. Pero no es tanto así. Por eso es que tenemos que anotar eso en el experimento, si qué tipo de urea se usó para tratar de, si se va a repetir el experimento, en lo posible volver a usar ese tipo de urea. Y acá hay unos ejemplos. Dice, el color de la teja. La teja viene a ser X. ¿Qué tipo de variable es el color de la teja? Vamos a ver enseguida. Se fabricó en la tejería Tatacua, ZZ, o sea, variable interviniente. O sea, ¿qué tejería fabricó? Porque la tejería, de repente, la una le puso más fuerte el horno, la otra menos. Y tenían que usar la misma tierra. El tipo de tierra también tiene que ver acá en esta variable interviniente. O sea que tengo que tratar que todas las tejas que son de distintos colores que usé en el experimento estén fabricados por la misma tejería y por que hayan usado la misma tierra, porque la misma tejería puede estar usando distintas tierras. En verano del 2017, ¿por qué? Porque el experimento, yo quiero ver cómo cambia la temperatura por el color, pero
el clima puede variar, la capa de ozono puede cambiar, el cambio climático afecta el nivel de, o sea, el CO2, que hace que se produzca un cambio climático, puede hacer que afecte mi experimento. Entonces tengo que tratar de hacer que sea en una misma época del año. Influye en la temperatura del edificio. La temperatura del edificio va a ser mi variable dependiente. Eso es lo que voy a estar midiendo. Y estos experimentos se han hecho. Y es más, este año, como ejemplo de que la ciencia va mejorando siempre, por ejemplo, este año se fabricó uno de los colores blancos más blancos que existe. Y tal es así que se piensa aplicar a edificios importantes que se quiera mantener baja la temperatura. Pero como ejemplo del funcionamiento de la ciencia, es un blanco que todavía no es fácil de fabricar para nada. Entonces, todavía se va a tener que seguir investigando. Lo que sí se fabricó ya. Ahora hay que mejorar el proceso de fabricación para que realmente se pueda comprar y vender eso y usar en algo práctico. Entonces, el color de la teja influye en la temperatura en el edificio. Eso está demostrado. Bueno, y con esto para que me respondan, porque por ahí no me quieren responder porque se está grabando. Ya dejé de grabar. Vamos a este experimento. Color de la teja. ¿Qué tipo de variable es? De estas 4. Nominal, ordinal, discreta o cuantitativa. Ordinal. Color de la teja. Nominal. Es Nominal. 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 Lo más probable nominal. Puede ser ordinal, ¿sabes qué? Puede ser ordinal si ustedes están en un proceso de producción y están produciendo, por ejemplo, le están poniendo, le van a pintar de blanco a la teja para que porque el blanco es el que menos calienta. Entonces ustedes dicen, bueno, vamos a ponerle así una pequeña cantidad de blanco nomás. Y pues, ¿y si le ponemos más? Y si le ponemos más, entonces si ustedes van a ponerle distintas intensidades de un solo color, entonces sí va a ser ordinal. Pero lo más normal es que ustedes se van a comprar teja y las tejas vienen de distintos colores. Entonces es como dijo alguien ahí, la compañera creo que dijo, es nominal. Para ese experimento es nominal. Color de la teja es nominal y es variable independiente. Entonces, ¿qué vas a cambiar? Vas a cambiar el color de la teja. Ese experimento creo que se hizo en la UNA y para eso hicieron unas casitas. Pero ese experimento nosotros habíamos hecho en la UNI años antes. Le voy a explicar enseguida cómo hicimos. Hicimos una cajita nueva. Y mucha gente habrá hecho. La variable temperatura. ¿Qué tipo de variable es? De esas 4, de estas 4 que están acá, es la dependiente. Pero de estas 4, ¿qué tipo de variable va a ser? Eso sí será ordinal. Vos estás interesado en hacer, mira, vas a hacer un montón de casas. Conseguiste un, ¿cómo se llama? Con el Estado un... ¿Cómo se llama eso cuando ustedes hacen se firma? Una Convenio. licitación. Una licitación. licitación. Ganaste una licitación con el Estado. Y el tema es que la gente al final esté contenta, porque si está contenta, posiblemente vas a ganar otra licitación. Porque si los políticos consiguieron que su gente esté contenta, entonces
Bueno, entonces vos tenés que tener que la temperatura, porque estamos en Paraguay, hace demasiado calor. Acá estamos verano casi todo el año. Ahora mismo invierno hace invierno y verano ahora. Entonces, ¿cómo vas a tener que medir la temperatura? Vas a hacer ese experimento porque depende del color, vas a lograr que la gente esté más contenta. ¿Y cómo vas a medir la temperatura en tu experimento? Profe, creo que se tendría que hacer encuestas ya que las personas tienen diferentes puntos de vista. Pero en este caso no creo, porque ¿No? en este caso es la temperatura. No es cuando ya estás en... no. En este caso no creo. ¿Qué variable va a ser entonces? ¿Temperatura qué variable de estas 4? Cuantitativa continua. Muy bien. Es cuantitativa continua. Es cuantitativa continua. Y en la una, creo que hicieron unas casitas, tipo unos bañitos, y le pusieron techo. Yo no sé cómo, si hicieron varias casitas, no me acuerdo porque eso muy de paso yo estuve ahí. Hicieron ese experimento. Pero acá nosotros antes habíamos hecho con un grupo, hicimos unas cajitas, y en esas cajitas, que eran totalmente aisladas, pusimos tergopol, le pusimos ahí un equipo para mover el aire, porque si el aire no se mueve, entonces se calienta una parte nomás. Y movíamos cada tanto nomás, porque al mover el aire, ahí está, fíjense una cosa, ahí está el tema de, si vos moves el aire, voy a una cosa, un ventilador, ¿qué hace con la temperatura en una habitación? Afecta solo la térmica. ¿Cómo? Que no cambia la temperatura, solo cambia la sensación térmica. Sí, señor. Un ventilador no enfría, un ventilador no enfría, al contrario, un ventilador calienta una pieza. Un ventilador calienta, los ventiladores no enfrían. ¿Por qué la gente usa ventilador si un ventilador no enfría? Resulta que cuando nosotros estamos quietos, la temperatura crea como una zona, más por los pelos y todo eso, crea una zona de que el aire que está cerca tuyo es más caliente que todo el resto de la pieza. Entonces se crea como una zona de calor alrededor tuyo. Y lo que hace el ventilador es mover ese aire caliente para que se ponga en contacto con el resto del aire de la pieza, que es menos caliente. Y al final de la tarde te calienta un medio grado más el aire de tu pieza, que uno te va a dar cuenta. Por eso hay que tener abierto. Hay que tener abierto, porque el ventilador tiene que, cuanto más se intercambie con afuera, mejor. Pero la realidad nuestra es que afuera hay mosquito, entonces hay que tener un mosquitero. Entonces, un ventilador no cambia. Al contrario, calienta. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Nosotros hicimos una cajita con tergopol. Le pusimos tejas arriba. Y cada tanto poníamos un ventiladorcito que movía para que el aire no esté ahí en una zona nomás. Cada tantito nomás, cada 10 segundos, una movidita. Y cada un minuto hacíamos las mediciones. Bueno, y hacíamos eso porque no queríamos que el ventilador afecte la temperatura. Fíjense que en ese caso, el ventilador, ¿qué variable vendría a ser ahí? El ventilador, el movimiento afecta la temperatura. Entonces nosotros teníamos que al mínimo reducir el movimiento ahí del aire adentro. Y eso sería la variable de control. Entonces, al mínimo hacer ese movimiento, pero sin ese movimiento no sirve tampoco, porque si no el aire todo iba a quedar arriba y no iba a ser cierto. Hicimos el experimento, teníamos una teja gris, una teja negra, una verde y una marrón. A ver si se acuerdan, me van a decir cuál se calentó y cuál se calentó menos. Una teja gris, una teja negra, una marrón y una verde. Les repito, esos son colores de teja que van a ver por todos lados.
gris, marrón, negra, verde. ¿Me pueden decir cuál se calentó más y cuál se calentó menos? La gris se calentó menos y más la negra, creo. La gris menos y la negra más. ¿Alguien me puede decir otra respuesta a este experimento? ¿Cuál se calentó más? Las tejas que ustedes ven por la calle, esa verde que se ve por ahí, esa marrón, la teja común, la negra y la gris. ¿Cuál se calentó más y cuál menos? La verde puede ser. ¿Se calentó más o menos? Más. Y la gris Más. menos. La gris menos. Bueno, pero esa gris, bueno, hicimos el experimento. Lo que yo pensé que se iba a calentar más la negra y menos la marrón, porque la marrón es esa marrón clara que todo el mundo usa, la marroncita clara. Esa era mi suposición, mi hipótesis. Mi hipótesis era la temperatura depende de la teja y la que se va a calentar más es la negra, la que se va a calentar menos es la marrón. Hicimos el experimento. Se calentó más la gris. Se calentó menos la marrón. Ahí le acerté. Se calentó menos la marrón. Y ustedes saben que yo estuve pensando que hicimos mal el experimento. Y después me puse a mirar la teja negra y la teja gris. Y la teja gris, si ustedes miraban, era una teja gris porosa. Y la teja negra, vos mirabas y por poco no era un espejo. ¿Ven ese negro que refleja todo? Así con tipo pintura al aceite, digamos. Entonces era un negro brillante. Y salió al revés de lo que nosotros pensamos. Y la gris era una gris opaca. Y la que se calentó menos era la marrón, que es la que todo el mundo casi usa. Y hay gente que pone esa teja verde. Esa teja verde estaba entre medio por ahí. Estaba calentada más que la marrón, pero menos que la gris y la negra. Pero no tiene sentido. Yo diría, o pones blanco o pones el marrón nomás. Pero poner blanco con el polvo que hay, ¿cuánto va a durar eso? Bueno, a ver, concepto. Bueno, vamos a ir terminando. Acá yo les pediría que lean. Nosotros posiblemente la semana que viene ya vamos a ver algo más sobre este y vamos a tratar de entrar ya en otra cosa. Acá, por ejemplo, habla de concepto, definición, y después entra a hablar de lo que es una ley científica y lo que es una teoría. Acá explica un poco mejor lo que es una teoría, porque el uso de teoría en física, en la ciencia, es otro sentido que en los... En el lenguaje común. En el lenguaje común, gracias. Muy bien, muy bien. La teoría es algo muy grande. Una teoría no se hace así nomás. Es algo muy, muy grande. Y paradigma es una forma de ver. Y en el caso de los paradigmas, un paradigma puede ser que no sirva ya, o sea, no sea cierto, pero en la práctica, en ese caso, por ejemplo, el ingeniero que hace, el ingeniero es, como dicen, pragmático, usa lo que le sirve. Y si una teoría científica no es cierta, pero te sirve, y vas a usar, ¿qué te interesa? Si vos no vas a irte a la luna o vas a sacar agua del pozo y si sale el agua está bien. Entonces, ciertos detalles no son importantes. Por ejemplo, el tiempo o masa dependen de la velocidad. Si nosotros nos acercamos a la velocidad de la luz, el tiempo y la masa van variando. Pero eso en la práctica es muy difícil, entonces eso no tiene nada que ver.
pero hay situaciones en las que sí. Ahora, ya. Paradigmas. Acá hay un modelo de método científico un poco más completo en el cual se habla de la relación entre todo lo que habíamos hablado de la deducción, inducción y la experimentación y cómo el paradigma engloba a todo eso. Para terminar, un ejemplo dice el COVID y la luz solar. Acá se hicieron, es un experimento, yo les presenté 3 ejemplos, vamos a comentar los otros 2 en la clase que viene, si pueden leer. Es para que identifiquen los tipos de variables. Acá dice, en la Universidad